Hola, Dios les bendiga a todos. Eh, Gracias a Dios por todo lo que el Señor ha hecho, lo que es. El Señor es bueno y para siempre su misericordia. Paso por acá para hacer lo que es este corto video para las personas que lo vayan a llegar a ver. Em, pues tantas cosas lo que están sucediendo, están pasando a nivel mundial. Es una pequeña reflexión más que todo. Para ti que estás en una iglesia, que estás perseverando, quiero dar algunos puntos o análisis de tantas cosas que están pasando, o tanto lo que podemos ver o consumimos en las redes sociales. Muchas veces tanto puede ser de edificación, tanto puede muchas veces como confundirse o confundirnos o querernos desviar. Mi punto es, o mi opinión sobre esto es, o mi reflexión sobre esto es que nadie te mueva de tu fe, de tu forma de pensar, de tu forma de creer en el Señor. Porque estamos viviendo tiempos totalmente difíciles, totalmente peligrosos. La Biblia lo declara, la Biblia lo dice. Tiempos en los cuales pues se está sucediendo o está pasando exactamente como está escrito en la Biblia. Algo que para la iglesia no puede ser una sorpresa de lo que se está viviendo a nivel mundial. eh, Guerras y otras cosas, ¿no? Que se está viendo, se está viviendo. Para la iglesia, yo hablaba esto con mi esposo, para la iglesia no debe ser una sorpresa o algo nuevo, pero estamos viendo o hemos estado analizando mi esposo y yo en estos días que cuán importancia o qué tan importante es saber su origen, historia del pueblo de Israel en sí. ¿Por qué hago este énfasis? Porque he visto muchos comentarios que la gente dice, sí, otra vez pasa lo mismo, no, ellos viven así, incluso atacando al pueblo judío. Cabe destacar muchas cosas, exactamente, de que muchas veces se habla o se da opiniones, muchas veces sin saber o muchas veces sin tener la información correcta. Digo esto, ¿por qué razón lo hago o lo estoy haciendo? Son muchas cosillas que quiero hablar y dar mis opiniones, porque lo he visto. La gente pues se sienta en su silla y hable su transmisión, su plataforma para dar sus opiniones, muchas veces sin tener la información concreta o correcta, ¿no? Para dar. Yo le decía a mi esposo, o analizaba a mi esposo, digo, ¿qué tan importante es que la iglesia sepa? Porque tenemos todo en las manos, por decirlo así. Tenemos una tecnología también el cual nos favorece, que yo digo, siempre lo he dicho, no es malo. Es el uso que tú y yo le lleguemos a dar a la tecnología. Nos ayuda para informarnos de muchas cosas. Y en esa área, pues, creo que mucho pueblo, gente conocedora del Señor o que procesan una religión, que cargan una Biblia, que creen en ese Dios poderoso, el cual le tememos. Dado eso, lo digo, porque muchas veces se ataca o uno ataca o se atacan entre otros o dando lo que yo creo, lo que yo pienso y cruces de opiniones y no debe ser así. Entonces yo le decía a mi esposo, qué tan importante es para la iglesia del Señor saber el origen del pueblo de Israel, saber quién era lo que estamos viendo hoy en día, quién era Irán, antes no se llamaba Irán, conocer las profundidades, la historia en sí, qué tan importante es. Pero también le digo yo a él que tiene que ver muchas cosas. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces la gente o los líderes que están preparados para este tipo de enseñanza, muchas veces lo están, puede que estén preparados, pueden que hayan ido a un instituto bíblico a estudiar y a prepararse y no quieran darlo a conocer el pueblo. Dos, está también pues que no saben a profundidad o no se han metido a estudiar el origen de todo. Incluso
tanto, le decía a mi esposo, tantas cosas por saber, por conocer, y se desconoce. Pero también tiene que ver no solo con los líderes que están arriba, aunque yo sé que es responsabilidad de los líderes, de pastores, de informarle, de darle enseñanza al pueblo, de que no vivan en un mundo sin saber qué está sucediendo, porque por superficial o a simple vista, sí se sabe, se escucha de una, segunda, tercera lo que está pasando, ¿no? Pero el origen, la raíz de todo, de dónde viene, de dónde procede, muchas veces no se sabe. Hay mucho pueblo que no sabe. Y entonces yo llego y digo, yo llego a mis propias, tú haces tu análisis, tu conclusión al final. Pero bueno, están los que sí están preparados y no quieren que el pueblo despierte en muchas cosas, solo ellos lo saben. Están los que verdaderamente no saben. Y también para mí tiene que ver con el miembro en sí. El miembro tiene que buscar, indagar, estudiar, dedicar tiempo para la lectura. Por eso estos días he estado viendo personas, ¿no? Hablando las redes sociales, las plataformas, hablando sobre los pastores, los que Dios pone, los que se ponen, los que el mismo hombre pone. Dado esto mi opinión, siempre y cuando pienso que aunque el hombre lo ponga o él se ponga, está haciendo una buena obra, la verdad, está predicando, con tal se mantenga firme, pues Dios es el que sabe lo que va a hacer. Pero pues no descarto a aquellos que Dios pone, que Dios los llama con un propósito en sí, con una asignación en sí estos tiempos. ¿Por qué? Porque yo analizaba la vida de mi esposo, pues él es una persona de que hace tiempo atrás, cuando pues él estaba soltero, le metió bastante lo que es el estudio en la palabra, se iba a las bibliotecas. Hago este paréntesis para que tenga la gente, pues, por qué yo traigo a tema esto. Quería ya hacerlo, pero la verdad que no sabía ni cómo comenzar. Y para hacerlo en un en vivo, muchas veces empiezan como a estar poniendo preguntas fuera de sí y a veces me desconcentran, ¿no? De lo que quiero decir, pues estar leyendo las preguntas y comentarios que hacen. A veces temas que no tienen nada que ver, preguntas que no tienen que ver nada al tema ni al caso, preguntas, lo que sea, ¿no? Preguntas incoherentes. Entonces, por eso quería saber cómo entrarle a grabar esto para poder publicarlo, para poder subirlo en la plataforma. Digo esto por tantas cosas que se viven. Aquel que está haciendo una buena obra, que lo está haciendo, ya puede ser que el hombre lo ponga, pero si está con el paso, con el tiempo, hermanos, amigos, queridos, hermano en Cristo, joven, nosotros tenemos que ir creciendo y madurando, de ver las cosas diferentes. No que tú vayas a cambiar tu fe, no que tú vayas a modernizarte, sino de ser un poco de mente, yo le llamo de mente un poco abierta, no sé si la palabra, de poder recibir y escuchar. Tú sabes cómo lo vas a procesar, tú sabes, vas a canalizar lo que necesito, lo que no lo desecho y así. Entonces, yo siempre que hablaba con personas incluso personas que yo traté, le decía a mi esposo y él lo sabe, nuevos en el evangelio, con ciertas personas quise como ayudarles un poco, ¿no? Cosas que quizás no las sabía, ayudarles muchas cositas, pero muchas veces por temor a lo que otro quisiera decir por el líder, por el pastor, lo que sea, pero veíamos muchas veces en las personas que están a cargo de la obra que no daba la palabra como nosotros muchas veces queremos. Ya no estamos para que se nos esté como suavizando para los tiempos que estamos viviendo, suavizándonos la palabra, que nos esté diciendo todo está bien, porque no está bien. Y sabemos que en verdad, por encimita, que en verdad son tiempos que la Biblia lo relata, la Biblia lo dice. Pasajes por pasajes que ya los sabemos que está pasando. Y aún así, muchas veces ignoramos. Es más, hay hermanos en Cristo estos tiempos. Son tantas cosas que me vienen a la mente ahorita. Hermanos en Cristo que en verdad no saben ni por qué
tienen que orar por este pueblo que Dios eligió. Y te hacen la pregunta muchas veces, o me la llegaron a hacer, ¿por qué tengo que orar por ellos? Si ellos son así, 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 así. Y la cuestión es que uno dice, pues en un momento tú estuviste en el lugar de ellos y entiendes un poco. Y lo digo porque pues yo en mi etapa de adolescencia, que uno va creciendo, de juventud, recuerdo que no estaba casada todavía, pero traigo esto a la memoria porque muchas veces los líderes, los que están enfrente, que tú esperas que te den una buena enseñanza o te abran los ojos muchas veces, pero también es descuido de uno mismo personal. Muchas veces queremos también darle, aunque tienen parte culpa, los que están liderando. Y no digo que Dios sabe, ¿no? Si en verdad te pone con un objetivo, no estoy diciendo con eso que no lo hagas, porque si Dios te llama, Dios te planta, Dios te está llamando con un propósito, tú deberes obedecerle a Dios. Porque no es bueno, la verdad, andar sin obediencia y no hacerle caso a lo que Dios quiere. Entonces, digo esto porque si nos hubiese enseñado, le digo yo, le decía a mi esposo, a veces tiene que ver con la cultura nuestra, que no nos infunden desde pequeños, aunque ellos nos vean como extraños, nos vean porque ya sabemos también la palabra los da, porque esto y esto y esto, pero la verdad, si a nosotros nos inculcara nuestra cultura, nos inculcara un poco, no a judaizarnos ni nada por el estilo, sino a saber, es bueno saber la historia, que el pueblo de Dios conozca la historia de dónde, por qué Jesús nació ahí. Es más, cuando más debe interesarnos en realidad la vida de este pueblo, porque Jesús nació ahí. La salvación, dice, viene de los judíos. Y saben, predicar mensajes así, por eso me he limitado a hacer prédicas, a hacer transmisiones en vivo. Porque para estos tiempos, incluso hay gente que son inconversas, lo siguen a uno en estas plataformas y te llegan una barbaridad de cosas que tú dices, wow, yo misma llegar a decir, bueno, si el contenido no sientes que te está ayudando o es para ti, eres libre de salirte, dejar de seguirme, whatever lo que tú quieras hacer. Pero es importante informarnos. Es bueno saber de dónde viene, por qué Jesús nació allí, por qué Dios le plació a este pueblo, la raíz más. El libro de Isaías está lleno, está enriquecedor, la verdad, hablando del Mesías. Y habla por qué eligió este pueblo, cómo lo trajo, cómo lo limpió, cómo Dios lo ha venido trayendo. Es más, hace poco vi en otra plataforma que también tengo a una persona que es latina como yo, así vestida y todo como ellos. Y no sé, la verdad entendí, pero empezó a decir cosas muy incoherentes. Entonces, por eso digo, el pueblo de Dios tiene que saber que nos ven raros muchas veces y nosotros a veces lo hacemos como verlos de menos, no, que Jesús, hicieron esto con Jesús y sí, lo sabemos, pero hay que indagar aún más porque este pueblo todavía está así con una venda. ¿Por qué? Nosotros teníamos que entrar en el plan de la promesa de salvación, que Dios sabe lo que hace, pero es necesario que el pueblo conozca y sepa de dónde y por qué. ¿Por qué este pueblo? Que al final Pablo lo dice, de estos pueblos llegó a ser uno. De esto y de esto nos vino a ser uno, porque somos espiritualmente hablando, somos israelitas. Y Pablo lo menciona, que somos injertados en el verdadero olivo. Eso es lo que yo hablaba con mi esposo. Él estudió bastante esto, no que fue un instituto, aclaro, nada que ver, sino porque él quería conocer, y tiene que ver con los líderes que están enfrente, que te motiven a saber, no que le vayas a venerar tal vez este pueblo, pero la Biblia dice que tienes que orar por ellos, que tienes que bendecirles, y aún hay tanta promesa para ellos. Y para nosotros, y también le decíamos el bien a este pueblo, también lo que nos queda a nosotros es clamar por ellos, clamar por nosotros misericordia, orar por ellos, porque es lo que Dios nos manda a hacer. Viendo tantas cosas, decía esta muchacha en una plataforma,
tantas cosas incoherentes. Yo lo que hice fue deslizar y más bien me salí. Y le llegué a hacer esta plática a mi esposo y le digo, ¿por qué será que la gente todavía sigue hablando de esto? Y mucha gente creyéndolo, o sea, creyendo, tú ves los comentarios ahí en vivo. Sí, es verdad que esto, y están acusando a este pueblo, no tienes idea, incluso el pueblo del Señor en estos tiempos, evangélicos, pentecostés y de todas las denominaciones que tú quieras, que vieras cómo apuntan a este pueblo en sí. Dios sabe lo que está haciendo con este pueblo y cómo lo ha traído hasta el día de hoy. Tú y yo no nos conviene más bien estar acusando a este pueblo, estar diciendo cosas incoherentes de este pueblo. Más bien oremos por el pueblo de Dios, por ellos, por los que están en eminencia, por todo el mundo y por este pueblo específico. Porque fuimos injertados en el verdadero olivo. Ellos son el olivo original. Ellos lo son. Nosotros fuimos injertados. Pero aún así Dios nos dio la promesa, nos trajo paz, nos regaló la salvación. Y ahí viene la salvación. Por eso hay otro pasaje que dice que la salvación proviene de los judíos. Pero tantas cosas incoherentes. Entonces, ¿qué quiero dar mi mensaje con esto? Si estás en una iglesia donde no se te está dando la enseñanza, porque es importante, tan importante, porque viene de acá, porque Dios los ha traído así, todo lo que está sucediendo está en la Biblia. Pero como decía mi esposo, lo que pasa es que a veces somos haraganes. Y yo le decía, yo no comparto esto de leer muchos libros por A o por B, porque pues a veces hay libros que están fuera de sí, ¿no? Aunque respeto a los que lo hacen, ¿verdad? De verdad, esos que tienen una dedicación, una disciplina, que donde terminan una página y lo anotan y todo, y la siguiente vuelven y siguen otra página. Mi respeto, pero lo que le decía a mi esposo es que tan importante es leer un libro o conocer la historia, ahí entre las redes sociales. Conocer un poco el trasfondo de la historia. Tenemos por encimita nada más, pero si supiéramos en verdad quién es ese pueblo, Dios sabe cómo lo ha traído. Y hago un paréntesis aquí, que yo crecí creyendo, y yo la última, creo que predicación que yo hablé era el tema creo que era de David. Yo hice este hincapié o este paréntesis diciendo, Dios no hace acepción de personas, porque yo crecí con esa mentalidad. Ojalá que de niños, nosotros, así como nosotros tratamos de enseñar a nuestros hijos, a los nuestros, hablo de los míos, de por qué tenemos que orar y tener misericordia por este pueblo, porque Dios sabe cómo lo va a traer, y aún los que están con la venda, en qué tiempo ellos van a entrar a predicar. Aunque van a ser confundidos, dice la Biblia, viene el anticristo, incluso llegará y se sentará ahí en el trono, en el templo, que el cual el mismo pueblo le va a construir, pero todo está en la Biblia, no es algo que es nuevo para nosotros, y no podemos vivir desapercibido como que no sabemos qué está pasando. Entonces, enseñar a nuestros hijos, porque tenemos que orar por este pueblo, porque tenemos que pedir misericordia, que Dios los siga bendiciendo, porque de esa forma tú también alcanzas la bendición, porque también de esa forma tú también eres bendecido. Ojalá me enseñaban eso a mí, sí, pero muy por encimita, no tan profundo como cuando ya entré a este país, que yo llego a la iglesia donde mi esposo está yendo, y allí de verdad era 2 horas de enseñanza. Recuerdo que eran 2 horas de lunes a viernes. ¿Cuándo no ibas a aprender? Y yo empecé a decir, ¿pero por qué hablan tanto de este pueblo? ¿Pero por qué tanto dicen esto de este pueblo? ¿Qué tienen especial? ¿Qué tienen en común? ¿Por qué esto y lo otro? Pero como repito, muchas veces, como le decía a mi esposo, hablamos, y esto va para muchos predicadores que también lo mencionan y lo recalco yo, a veces hablamos y atacamos lo que desconocemos, y no, a veces no es ni bueno, porque no sabemos la raíz del trasfondo de la historia. Qué tan importante por eso es leer historia de este pueblo. Historia secular, cuando se fundó, en qué año se fundó, incluso la Biblia, hay muchas Biblias que traen su concordancia, Biblias de estudio que traen mapas, te lo relatan más o menos los imperios que existieron, y aún los imperios que vendrán, el que está ahorita y el que va a venir en el tiempo, el anticristo. La Biblia lo relata. Esto no debe ser nuevo.
como repito, yo quise enseñarle, ayudarle a ciertos hermanos, ayudarle un poquito a esclarecer, porque a veces es bonito pues que seamos salvos, saber que somos salvos por gracia, por misericordia, pero en verdad el sentido es hermoso, ¿no? De que saber que resiste la salvación, el perdón y que vamos para un lugar. Sí, es bellísimo, pero si supiéramos que hay el trasfondo de todo esto, lo hermoso, lo especial que existe, que la nueva Jerusalén Dios la va a hacer nueva, que el Edén lo va a hacer nuevo, va a restituir todo aquello que se perdió desde el pecado para acá. Qué hermoso, ¿no? Saber las profundidades de este tipo de eventos que van a suceder y que nuestra mente decir por qué en verdad estoy luchando, decir por qué en verdad vale la pena yo seguir de pie, y eso te da las fuerzas para decir wow, y más allá de lo que mis ojos pueden ver, de aquello que hay experiencias hermosas que Dios te hace, Dios te muestra en sueños o te da a ti en oraciones. Hay muchas cosas hermosas y bellas, pero también hay otra parte que mi esposo me mencionaba y me decía que lo que pasa en este tipo de enseñanzas que suelen ser muy confusas. El libro de Daniel es un libro bastante complejo que si no te apoyas de otros libros muchas veces no puedes llegar a entender, pero yo le digo, la mayoría de pastores en estos tiempos están preparados para eso, han asistido a un instituto bíblico y saben, conocen. Lo que pasa es que lo que les interesa hoy en día, la mayoría ya sabemos qué es. Hermanos queridos, ya lo sabemos. ¿Qué es lo que se mueve hoy en día? Queremos que personas, hemos orado por mucho tiempo, por muchos años, de que Dios siga llamando personas con temor a Dios y que Dios los siga capacitando. Yo no digo que sea malo que tú te prepares si tú estás estudiando en un instituto. Es más, por aquí sé que tengo seguidores que incluso se han preparado, son preparados en Biblia, han ido a un instituto, se han graduado y no sé, tipo diferentes religiones se han graduado o no con otro tipo de religiones. Bueno, cada quien es personal lo que haga y le darán cuenta a Dios y cada quien sabe lo que hace. Entonces, pero estas cosas es muy necesario y muy importante saberlo. Por ende, crecemos sabiendo de que existe este pueblo y yo decía a mis 14, 15 años, decía, no es posible que yo me tenga que santificarme más y este pueblo así deshace y no es posible que a la hora ellos van así en pecado como estén, van para el cielo. Pero cuando yo empecé a estudiar ya a profundidad y le pedí a Dios que me diera el discernimiento, porque yo lo leía, me recuerdo en las células que se daban los sábados en mi país, que eran miércoles y sábados. Los sábados se llevaba a cabo cultos en los hogares y se daban enseñanzas tan hermosas, pero pues la profundidad faltaba mucho y me trataban de explicarme, mas nunca lo llegué a entender. Hasta que ya yo le dije al Señor, yo le dije al Espíritu Santo, yo necesito entender por qué esto y esto. Hasta que en un momento que llegué a esa parte de la Biblia y dije, pero fue donde mi mente se abrió. Dije, pero si Dios no hace sección de personas, lo hemos visto durante el Antiguo Testamento, que lo hemos traído, Dios lo ha traído hacia este pueblo, que no ha hecho acepción de personas. Si daba una orden, Dios mandaba hacer algo que se hiciera y no le hacían, había consecuencias. O iban a hacer cosas que Dios no les había dicho, habían consecuencias. O sea, eran consecuencias fulminales totalmente de muchos tipos de índoles que uno. Hoy en día la gente dice, no, pero dijo un Dios así, que no sé qué, que no sé cuánto, porque hay muchos cruces de opiniones. Pero la cosa es eso, la realidad de las cosas son que tenemos a Dios como un Dios de amor y lo es, pero la Biblia dice que también es juego consumidor. O sea, Dios te llama a tiempo, Dios te da pautas, Dios te da directrices, Dios te dice lo que quiere, pero te lo advierte también. ¿Por qué? Porque no quieres que tú y yo nos perdamos. Entonces yo decía, no es posible que a última hora este pueblo se va a salvar y a nosotros como gentiles, decía yo, nos está costando la salvación tanto, pero ellos así como anden, van a ser salvos. Y decía, esto no es justo, decía yo. O sea,
a veces en la ignorancia, lo que yo digo, a veces atacamos lo que no sabemos. Pero hoy en día te das cuenta, con el paso del tiempo te vas dando cuenta que en verdad no es que Dios tenga preferencia o hijitos preferidos, porque no es así. Ni contigo ni conmigo lo va a hacer. Hay consecuencias de malas acciones, malas decisiones. Que Dios te va a enseñar, sí, pero te va a crear una experiencia. Y muchas veces lo que Dios no quiere es eso, de que haya dolor, tristeza en tu corazón, en tu vida. Y por eso te lo advierte a tiempo. Pero muchas veces como nosotros como seres humanos, como somos humanos, en verdad nos cuesta acatar o obedecer o someternos a Él. Entonces, volviendo de nuevo, crecía con esto, hasta que yo llego acá a este país, pues me caso, ¿no? Con unos tantos años más adelante me caso, entro al país, ya llego a la iglesia a la que mi esposo pues asistía, la cual se bautizó y todo perseveró por años. Y ahí donde yo veo que le daban mucho hincapié y estudiaban. Y no era que en verdad no era que se centraban e idolatraban, como mucha gente cree, no. Sino que todo venía como muy estructurado. Por ejemplo, si ven a estudiar el libro de Génesis, por decirlo así, ese libro, pues le sacaban, por decir así, el jugo. O sea, le sacaban todo, lo exprimían todo así con versículo tras versículo. Y todo, pues vemos que en la Biblia todo apuntaba desde Génesis al Salvador, que Jesús venía, que iba a venir. Eso es. Entonces, eso es lo que pasa. Todo apuntaba, siempre todo el libro apuntaba al Salvador, que era Jesús, que iba a venir, que vendría como Salvador a rescatarnos de todo esto, de la condenación, de que nos iba a dar la esperanza porque no teníamos. En Él pues somos justificados, perdonados y todo lo más que ya conocemos. Entonces es ahí donde yo empiezo a entender las cosas, el cual yo batallé un tiempo. Y yo le decía, me preguntas a mi esposo, pero ¿por qué tú das la clase, le das la enseñanza y veo cómo te desenvuelves y todo eso y cómo tú sabes? Y entonces él me dijo, oh, ¿quieres estudiar? ¿Quieres saber? Y digo, sí, porque yo he sabido mensajes de evangelización, de prédicas y de motivación y todo eso, pero una enseñanza así profunda, así tan, sí tenía, en verdad la teníamos, pero como les digo, esto que me hacía falta, el saber por qué Dios decía, no, Dios, cómo hace esta sección de personas, y la Biblia a mí me dice que no lo es, entonces era como que mi mente no lograba entender o ubicarse bien, hasta que ya mi esposo y yo pues se sentaba y me enseñaba, muchos, como él tenía el libro de la clase, de cada jueves, a veces lo daban los jueves, también domingos. Entonces se turnaban así los líderes en la iglesia, a ver, se la daba el pastor y así un día le tocaba a uno, al otro así. Entonces se ponía a estudiar, me decía, quiero que leas esto y que entiendes. Y fue ahí donde mi mente pues fui aprendiendo, pues una con la ayuda del Señor, de nuestro Dios, Salvador Jesucristo, y otra pues Él también me hizo abrir mis ojos, mi mente, de cosas que yo no sabía ni entendía. Y fue ahí donde me costó un poco porque decía, no, pero es que yo creía esto, ¿no? Porque yo pensaba esto y lo otro. Y hay que ver, ¿no? Cada apóstol, a quién fue, en qué tiempo y a quiénes fue que Dios los llamó a predicar, a qué tipo de personas, ¿no? O sí, imagínense, cada uno Dios lo coleccionó para este tipo de pueblo, para este y para este. Entonces es ahí donde me decía, pero ya ves Pablo, ¿quién era Pablo? Judío de judíos, y mira quién es Dios en su corazón. Lo mandó ¿para qué? Para predicar la palabra a nosotros como gentiles, que ahora ya no somos gentiles, ahora somos israelitas espirituales porque somos injertados. Yo no podía creerlo, decía, no es posible. Yo decía, no, yo no puedo creer esto, ¿cómo tú vas a decir eso? Pero cuando no conocemos muchas cosas, es donde uno tambalea y dice, no, porque yo crecí pensando esto y esto y esto. Pero no es así. Entonces, fui aprendiendo, imagínense hermanos queridos, 2 horas de lunes a viernes de enseñanza, ¿cómo era que no iba a aprender? Y fue ahí donde dije, wow, todo esto estaba aquí, es como, esto es un diamante. Y mi esposo me decía, sí, ese es un diamante. Tristemente dice que mal, que no de niño, no de niña no te inculcaron esto,
que supieras esto. O sea, ¿por qué estamos en este mundo, luchamos con la carne, con el enemigo, luchamos contra qué o no, el afán y todo lo demás? Y en verdad, ¿cuál es la esperanza? Porque sí sabemos que vamos para el cielo, me dice, sí sabemos, porque se nos predica de niños, pero ¿qué hay más? Hay más profundidad, muchísima. Hay riquezas en esto. En la palabra decía, y esto se ha perdido. Y en verdad lo digo, hermano, hermana, amigo, amiga que estás por acá, joven. Es un deleite, la verdad, de conocer de que hay personas que son preparadas, porque conozco muchos hermanos líderes que están llevando una obra, conozco pastores que están llevando una obra, y el bíblico te enseña, te enseña. Y si tú puedes, en verdad, yo no estoy ni a favor ni en contra, un tiempo estuve en contra. ¿Por qué? Porque notaba que en verdad lo hacían simplemente como para poder lavarte el cerebro, lo que yo he visto. No lo hace con el fin o el afán de en verdad enseñarle a este pueblo que de Dios los va a mandar a predicar, sino pues simplemente como manipularte y todo lo demás que está pasando. Entonces, yo, de la edad de 16, desde 15 a 17 años casi, yo estudié en el bíblico en mi país. Hice 2 años, me faltaron 2 años y medio, que incluso si yo quisiera los terminaría. Pero la verdad que digo, en aquel tiempo, si Dios no me permitió seguirlos, por A o por B, Dios sabrá. ¿Y por qué? Porque tienes que tener mucho cuidado también a la hora de estudiar. Es muy bonito, sí, te enseñan la hermenéutica, que el cual te ayuda a cómo entender de un texto, cómo saber sacar la explicación, los pasos y todo eso, cómo hacer un bosquejo. Entonces, te enseñan muchísimas cosas, pero la verdad, en otro video les compartiré, ¿no? Si Dios quiere, mis razones porque yo, en sí uno de ellos es un punto muy fuerte, por ello tienes que tener cuidado a la hora de estudiar. Entonces, por eso yo quería hacer este video, pero pues no llevaba ni cómo entrarle, no llevaba ni cómo la introducción para poder explicar todo esto. Y entonces sí, hay gente que en estos días, en estos tiempos, personas que son nuevas en el evangelio, tal vez no tan nuevas, pero no hay raíz en ello, o sea, no hay una profundidad en la palabra como tal. Y solo escuchando palabras, qué bueno, ¿no? Palabras que te motiven, de que tienes que santificarte, bonito todo, o sea, es excelente porque lo necesitamos, que se nos ataque el pecado, lo que está mal, la santificación porque la Biblia lo demanda, y todo lo demás. Pero lo que hay, eh, las profecías profundas que están ahí, que muchas veces son difíciles de discernirlas, difíciles de entenderlas, es donde está, digo yo, lo más interesante. Cosas que a veces no entendemos, es donde está lo más interesante. Pero como yo me puse, no, como no hay tiempo, el afán nos agobia, el cansancio, el materialismo y otros las reuniones y a veces sin hablarse temas, muchas veces lo digo yo, o sea, temas que no son de edificación. Entonces, en verdad, hermano, te animo a ti en esta hora de que te indagues un poco más, dediques un poquito de tiempo, yo decía mínimo 1 hora diaria, no leer por leer a la carrera, sino hacer tus apuntes, tus anotes. Y mi esposo me decía qué libro no comprar para leer, que habla de la historia de Israel y menciona que ese pueblo fue fundado igual que este país, con conocimientos bíblicos, con todo el temor de Dios, con todo eso. Entonces yo le decía, espero que también esa historia secular de cómo se independizó, de cuándo comenzó su independencia, de cómo fue que se hizo las leyes en ese país, cómo fue fundado. Entonces le digo, espero que en verdad hagan mención a Dios y hagan realce a Dios. Y me dijo sí. Te digo que sí porque yo lo leí, me dice, me lo voy a tener que volver a comprar. Y sí indagó muchísimas cosas. Tiene un conocimiento de almacenamiento tremendo, tremendo. Pero eso no se hace de la noche a la mañana. Tiene que haber un deseo, un hambre por estudiar y vas a ver la vida de diferente forma, de diferente, diría yo, perspectiva o ángulo, porque todo igual al final es lo que yo quiero dar el mensaje, darte a entender. Todo en este caminar por este mundo, por esta tierra, por este planeta,
aún los héroes de la fe dice que murieron como mirando al invisible, a la ciudad santa. Esa era la fe de ellos, eso era el deseo de ellos, murieron con eso, diríamos con con las botas puestas, y muchos han muerto en el caminar del Señor con las botas puestas. Y al final todo esto nos lleva que al final somos peregrinos y forasteros, dice la Biblia, que solo somos de pasada. Y todo aquello, ¿no? Del cielo, lo que Jesús, imagínense, fue concebido por medio de María y todo eso. Pero del cielo, o sea, quiero a ver si puedo darte a entender la conexión que hay, el cielo, el pueblo que es la tierra, y la conexión, todo lo va a llevar a ese lugar. Dios va a hacer todo nuevo, cielo nuevo, tierra nueva. Dice en el cual que habrá justicia, porque ahorita no obra la justicia, va a obrar la justicia, que entonces va a restituir, va a hacer nueva, el Edén, lo que se perdió, lo va a hacer de nuevo. Entonces todas estas cosas nos lleva como a entenderlos, ¿no? Entender estos puntos de por qué tan importante es saber. No es que tengamos ese concepto. Si ellos tienen un concepto, este pueblo de nosotros, porque es como que nosotros estamos medio locos, nos llaman. Para ellos, pues todavía el Mesías no ha venido, lo siguen esperando, y pues el que se va a sentar ahí va a ser el anticristo, el cual los va a engañar, dice la Biblia. Esas son las profecías bastante confusas que habla mención. Está también Ezequiel, son el libro de Daniel, Apocalipsis, y también hay otros libros de profetas menores también que hacen como también están enlazados ahí para poder discernir o entender, ¿no? De dónde vendrá todo esto, la conexión que va a haber, lo que se va a formar, el imperio que se va a levantar y todo esto. Entonces, eso es lo que yo decía o analizaba. Todo esto se ha perdido, ya no hay enseñanzas profundas, ya no hay palabra profunda. Muchas veces dar lo que el pueblo quiere oír, y otra es dar lo que ellos quieren dar, y no es así. Es necesario y muy importante, hago el recalco, de que el pueblo de Dios sepa un poco de historia, más que todo es saber por qué Dios eligió, por qué ha traído este pueblo, incluso los esparció. En el versículo 28 de Deuteronomio hay una palabra fuerte ahí, capítulo 28, que si puedes lo leas. Y entonces te das cuenta que en verdad Dios no ha hecho sección de personas. Al final los esparció por la desobediencia, pero Dios tiene plan con este pueblo, y eso es lo que no se nos puede olvidar a nosotros, que Dios tiene plan, trato con este pueblo. Aunque los haya esparcido, van a regresar a su pueblo natal, porque Dios sabe esas profecías. Pues yo creo que sí, algunos hermanos las manejan, pero muchas veces yo he escuchado, no muchas, bastante, aún aquí estando en este país, y yo en parte pues no los juzgo, porque pues yo un tiempo yo estaba igual, creyendo que en verdad era así. Pero yo le digo a mi esposo, es por demás, con una tecnología amplia, tenemos todo a la mano para saber, para indagar. Lo que pasa es que somos requete haraganes. No hay interés, no hay deseo, no hay pasión por la lectura. Y por eso decimos amén a todo, y queremos decir sí a todo y repetir lo que otro dice. Por eso es importante que el mismo pueblo indague, que estudie. Había una persona, no voy a mencionar su nombre porque pues falta de ética hacer eso, no es ético, pero sí trataba de enseñarle muchas cosas, pero mi esposo me decía, es mucha información para procesarla, y si no hay interés, no te va a prestar atención, estás tirando todo al aire. Entonces hoy en día, tú que me estás viendo, vas a ver este video, no sé cuándo lo vayas a ver, te digo con el amor de Cristo, indágate, estudia, para que no cualquiera venga a cambiarnos de nuestra forma de pensar y Dios nos quiera desviar, porque ahorita hay mucha en las plataformas, tanta gente hablando cosas incoherentes. Si puedes compartir este video con más personas, hazlo, para que alguien tal vez su mente se pueda abrir al escuchar esto. No crezcan, que tu familia o tus hijos no crezcan teniéndole como este pueblo, como con
como con esa pared, ¿no? No, al contrario, debería más bien de indagar más. Si pudiese viajar allá, viaja. Yo no he tenido la oportunidad todavía de ir. Mi esposo sí ha ido. Yo quisiera ir, no sé cuándo Dios nos va a dar para los vuelos, para ir con mis hijos, porque me gustaría conocer el trasfondo de ellos. Pero no dejes de orar por ellos, no dejes de orar por ellos, porque opiniones, no porque otros dicen esto, lo otro, no, porque escucho hermanos diciendo muchas cosas y como sin importancia. Digo, si en verdad supieran la esencia de dónde viene, la esencia, aunque nos vean mal, aunque digan cuánta cosa, pero aún mi esposo me decía que cuando logró ir a este país conoció personas, porque de la iglesia allá donde nosotros vivíamos, donde yo llegué a este país, cuando yo llegué por primera vez acá, la iglesia donde nos congregábamos, se congregaba él. Recuerdo que hacían viajes para viajar allá, o sea, hacían creo que como entre noviembre, octubre, noviembre, planean como descuentos para que la gente viaje 1 o 2 semanas, y viajaban muchos hermanos para allá. Incluso, no sé si han logrado ver la mayoría que ha visto mis videos o mis transmisiones, donde yo salgo cantando con unas bufandas, y una de ellas la uso tanto porque me la regalaron, la compraron de ahí, me la trajeron. Hay cosas que yo, si la ven repetitivas, es porque me la dieron con mucho amor. Y esa fue una, dice Jerusalén, y tiene todo se ven como las murallas, se ven algo bien bonito, la verdad. Entonces, no tengas en poco eso, no tengas en menos eso, que es lo que quiero decirte, no lo tengas en menos, porque el día de hoy es por demás que estemos hablando cosas incoherentes sin saber la raíz, sin saber la historia, sin saber quiénes son. Que lo lees Isaías, te vas a informar más, tu mente se va a abrir más. Si tienes preguntas, déjamelas acá. Si hay cosas que no las sé porque no las sé todas, indagamos, investigamos, pero déjame las preguntas. Pero yo quería dar este tipo esta opinión o esta reflexión o este mensaje o este video, para que la gente sepa que en verdad uno ataca lo desconocido y no debería de ser, la verdad, sí. Entonces, el conocer bien, nosotros como pueblo de Dios, en realidad les digo, porque la gente, ay no, si en verdad he visto tanta cosa en los hermanos, mucha gente cristiana, no, que este pueblo así, y no sé si la palabra, no quiero decir palabras que no sean como las adecuadas, y lo que dice, las perspectivas que tienen, es porque han sido mal instruidos, les han dado mal una enseñanza, o no les han inculcado absolutamente nada. Pablo, ¿a quién fue delegado que predicara, que llevara el mensaje al pueblo? Creo que eso ya lo sabemos. Entonces, es lo que yo quiero darte a entender. ¿Quién era Pablo? ¿Quién era Saulo antes? Pablo. ¿Quién era este hombre? Con grandes, tremendos títulos, con el conocimiento máximo, instruido, imagínate, con tanta preparación. ¿A quiénes Dios lo eligió para que llevara el mensaje? Llegar el mensaje a nosotros. Entonces, es la parte que yo quiero que entiendan, y no nos quedemos como en una cápsula, no sé, una cajita en nuestra mente, que hay muchas cosas que no se conoce, hay muchas cosas que no las sabemos o no las sabes. Es bueno indagarla, es bueno saber, es bueno informarte, es bueno que te informes la realidad, es bueno que tú sepas. Y eso es lo que yo quería decir hoy, porque ya días quería tratar de hacer este video, pero no sabía cómo entrar. Y eso es todo, la verdad. Estoy muy, no sé si la palabra, muy indignada, pero son cosas que se están viendo. Te mando en poco, y se basta más para ellos como la salvación está allá. Pero con esto no digo que si Dios no te ha llamado a un pastorado o algo y estás ejerciendo por te ha tocado o te dejaron, porque muchas veces hay pastores que se van, los que estuvieron, y te toca a ti tomar como el mando. Dale para adelante. Lo demás Dios se va a encargar. O sea, confía en el Señor. Si Dios te ha puesto ahí, si Dios te tiene allí, sigue adelante. El Señor sabe en su tiempo, en su momento, que Dios te haga el llamado, ya tú estando allí. Porque para hacer un llamado, déjame decirte que no es nada fácil. Tienes que pasar muchas cosas y las vives.
De verdad que las experimentas. Pero haz lo que Dios te ha mandado a hacer. Si estás aquí y estás en dos pensamientos y Dios te ha llamado para un propósito específico, haz lo que Dios te ha llamado a hacer. Dios tiene en control todas las cosas. Y esto ha sido todo. Espero que este mensaje lo puedas compartir con más, puedas dejar tus preguntas o dejar tu opinión, tu comentario, lo que tú creas o pienses, más que todo lo que tú has leído y has entendido de lo que has leído. Son muchas cosas. Y Dios no hace sección de personas, solo porque Dios Dios le plació a ese pueblo nacer ahí, Jesús. Dios sabe el propósito, pero no nos dejó por fuera a nosotros. Y es lo que hay que tomar en cuenta. Su amor, su misericordia fue tan grande que entramos en la promesa, entramos también nosotros. ¿De qué forma? Pues era necesario que este pueblo no le recibiera, porque sabemos lo que dice San Juan 1:12. Y la venda todavía no ha sido quitada, algunos están siendo quitadas por la gloria y misericordia de Dios. Y gloria a Dios por todo lo que Dios hace. Dios sabe el tiempo, el momento, el día y la hora. Y va a pasar cuando tenga que pasar. Dios lleva todo lo tiene bajo control. Dios tiene control de tu vida, de mi vida y de todo lo que está sucediendo. Entonces, esto que está pasando a nivel mundial no debe ser sorpresa. Sé que es un pueblo que ha estado siempre todo bajo ataque, pero hay que saber también por qué este pueblo específicamente ha sido el centro de ataque y también muchas cosas. Hay que saber el trasfondo, también el por qué y lo tienen como tantas cosas que se escuchan y tú dirías igual y podrías opinar igual, pero tienes que entender el trasfondo. Es un pueblo que es muy pequeño, pero quien guarda este pueblo, Dios ha estado siempre al cuidado de este pueblo y de eso no te puedes olvidar. Es lo que quería decirte. Cualquier cosa que se me haya escapado, pues me puedes dejarlo en los comentarios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Espero pues hacer grabar más que todo así para publicarlos. Y pues lo puedas compartir con más personas y dejar tus preguntas o comentarios que tú tengas y lo que has leído y has comprendido. Me gustaría saber qué tanto pues has leído y has entendido. Y trataré, ¿no? Aunque sea subir videos pequeños, cortos, para que lo puedan leer, lo puedan ver o dejar tu pregunta, tu comentario. Pero sí es importante saber, hermano, de verdad que es muy importante saber muchas cosas. Es un pueblo que todo el tiempo, hasta por año ha sido atacado y siempre es atacado y entre otras cosas y hay un porqué, hay una razón y es la que nosotros tenemos que saber como el pueblo de Dios. Y yo como vuelvo y recalco y lo digo, no me voy a cansar de decirlo. Nosotros como pueblo de Dios debemos ser los más interesados en saber por qué de ahí vino la salvación. Nuestro Maestro Salvador nació allí, de allá viene todo. Y es lo que nosotros nos tiene que meter un poco en la mente, en la cabeza, y ser un poquito, decirle al Señor, Dios, no entiendo nada. Espíritu Santo, ven a mi mente y abre mi mente y hazme entender y ver las cosas que quizás no las he estado viendo como son. Abre mi mente para poder entender por qué tú naciste ahí, por qué viene la salvación de ahí. Y como digo, nosotros somos los más deberíamos ser los más interesados en indagar, en saber muchas cosas que nunca quizás se nos han enseñado. Porque vuelvo y repito, pues por A o por B no las enseñan, porque no saben, no, pues es un poco complejo lo de las profecías y todo esto, estudiar la historia, todo el trasfondo de este pueblo, o porque simplemente por bienes que quizás líderes quienes tengan frente a una obra, no lo hacen. Y sigue adelante, Dios te bendiga, bye. Dios te bendiga, ha sido todo por hoy y nos vemos en otro video. Que descanse, Dios les bendiga a todos, bye.